Agenda Legal en Hola Honduras. ¿Sabías que el coronavirus ha tenido consecuencias de largo alcance globalmente y ha impactado de manera significativa la economía familiar? En épocas de incertidumbre sobre el futuro, lo mejor que puede hacer es reforzar sus finanzas personales, pensando en tener estabilidad económica a largo plazo. Un paso importante para lograrlo es pagar de a pocos las deudas que ya tiene. Seguimos con más en Hola Honduras. Por supuesto, está vía Skype con nosotros el abogado Samuel Inestrosa, a quien le pedimos una disculpa porque nos retrasamos unos minutos. Habíamos quedado un poquito el tiempo, pues la información aquí en Hola Honduras no para y es importante darla a conocer. Abogado Samuel Inestrosa, la semana pasada ya habíamos conversado sobre este tema, las consecuencias, las afecciones que nos deja el COVID-19 con el tema económico y sobre todo las deudas que casi un gran porcentaje, por no decir el 100% de los hondureños tenemos. Buenos días nuevamente, abogado, gusto saludarle. Muy buenos días, licenciada, es un gusto acompañarles esta mañana. Como usted bien lo menciona, pues es preocupante la situación económica que vivimos los hondureños, ¿verdad? Producto de esta pandemia. La vez pasada conversábamos un poco sobre las medidas adicionales a los mecanismos de alivio que ha implementado la Comisión Nacional de Bancas y Seguros, ¿verdad? Sobre periodos de gracia y otros beneficios, ¿verdad? Acerca de estas deudas que la mayoría del pueblo hondureño tiene en esta crisis. Es importante que los televidentes a esta hora de la mañana puedan enviarnos sus interrogantes a través de 3182-4375. Si usted tiene una deuda o más por tarjeta de crédito o por otra institución, quizás bancaria, puede enviarnos sus interrogantes, 3182-4375. El abogado aquí podrá darle pues algún consejo de qué es lo que puede hacer, ¿verdad, abogado, en medio de todo este conflicto que vivimos económico y que las deudas son uno de los que nos va a dejar. Sobre todo, creo que en el 2021 vamos a tener las repercusiones aún mucho más graves de las que estamos viviendo actualmente. Así es. Hay que recordar que entre estas medidas, ¿verdad?, para que los televidentes y los que nos escuchan lo tengan presente, existió entonces un periodo de gracia, ¿verdad?, que se otorgó en los meses, ¿verdad?, que estaba a flote la pandemia, ¿verdad?, sobre créditos personales, sobre créditos comerciales, tarjetas de crédito y vivienda, en donde pues los deudores tienen que acreditar que se han visto afectados, ¿verdad?, por la pandemia, han tenido reducción sobre el pago, sobre salarios, etcétera. ¿Verdad? Este periodo de gracia hay que mencionarlo, no es una condonación de deuda, y esto es importante que la gente lo sepa, ¿verdad? Tampoco es una condonación de intereses, y ahí parte del problema. Simplemente es un periodo de gracia por afectación del quien se haya atrasado en el pago de las cuotas en los meses de marzo, abril, mayo y junio, ¿verdad? Porque el periodo de gracia finalizó, según la Comisión Nacional de Bancas y Seguros, la resolución emitida el 31 de julio del 2020, ¿verdad? Entonces, supuestamente, todas las cuotas no pagadas van a generar intereses corrientes, pero no intereses moratorios, ¿verdad? Y las personas que aún no pueden pagar en este periodo de gracia las cuotas pendientes, entonces tienen que solicitar un periodo adicional, ¿verdad?, a la institución financiera, ya sean bancos o otro tipo de institución financiera, para solicitar periodos de gracia adicionales, refinanciamiento o readecuación de las cuotas no pagadas, ¿verdad? Y la institución financiera tiene la obligación de evaluar y analizar la capacidad de pago, ¿verdad? Y pues definir qué beneficio se le va a otorgar. Hacíamos el análisis la vez pasada, licenciada, que el problema es que estas medidas no son suficientes a la crisis que vive la gran mayoría de hondureños y hondureñas. Esto no es suficiente para esta gran crisis. Imagínense cuánto le va a tardar al país recuperarse de esta crisis económica. No solo es de decir, sí, reaperturemos y ya todo va a estar igual. Pues eso es casi imposible, ¿verdad? Porque estamos recogiendo toda esa crisis, esas deudas de todos estos meses. Entonces, el análisis debe ir encaminado a que el gobierno de la República, el Estado de Honduras, tiene que emitir medidas
más eficaces, más reales para la población. ¿Por qué no hablar de condonación? Sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si en el pasado empresas transnacionales gigantescas pudieron obtener estos beneficios y nunca pagar al Estado de Honduras. Entonces, hablar de condonación de intereses en un país que está en crisis puede ser una opción, ¿verdad? Y para eso estamos, para analizarlo. Había un tipo de confusión con el tema de los intereses moratorios y esto se dio desde la aprobación de dicho artículo, abogado, y yo quiero salir de la duda. Se hablaba de que aquellas personas que no pudieran pagar la cuota, por ejemplo, de mayo, abril, mayo, junio, estas cuotas podrían pasar a finales del plazo que tenía, pues prácticamente por decir 12 meses o 18 meses. Cuando usted se presenta a la institución a hacer este arreglo de pago o lo que se había mencionado que era estipulado, al final no se lo hacen tal cual y lo que hacen es aumentarle los intereses de dichas cuotas que se retrasó por el tema del inicio de la pandemia y cual se tuvo que haber cerrado todo el país. Correcto, la comisión ha establecido que solo se cobrarían por cuotas atrasadas intereses corrientes y no intereses moratorios. Y, como le mencionaba, el periodo de gracia, según la Comisión Nacional de Bancas y Seguros, finalizó el 30. Bien, vamos a tratar de recuperar la comunicación con el abogado Samuel Inestrosa, invitarle... Sí, abogado, le escuchamos. ¿Le escuchamos, abogado? Bueno, estamos teniendo un poquito de problemas con la conexión del abogado Samuel Inestrosa. Vamos a tratar de recuperar la conexión, invitándole a usted que nos escriba mediante nuestro número de WhatsApp 3182-4375 de cualquier parte del país que nos esté viendo y escuchando a través de la radio 92.5 FM, tanto en la zona central como en la zona norte del país. ¿Qué puede pasar con las deudas en medio de esta pandemia? ¿Qué consecuencias son las que se vienen? Obviamente muchos hondureños están pasando situaciones complicadas con la suspensión de sus contratos laborales, otros no tienen en este momento ingresos para poder cumplir con dichas deudas y eso es lo que queremos abordar, qué es lo que está establecido, de qué manera también se puede sancionar a los bancos que estén cobrando intereses elevadísimos como lo han estado haciendo. Y que lo que está pasando también con la protección al consumidor, que son los que deben de velar precisamente por los consumidores. ¿Tenemos al abogado? Bueno, tenemos problemas con el abogado. Y les mencionaba, el tema de las deudas, creo que un gran porcentaje de los hondureños lo tenemos, el tema de excedernos con los costos precisamente de las tarjetas de crédito, el mal manejo de las tarjetas de crédito ha sido un problema muy consecutivo a nivel nacional porque no tenemos una educación financiera y esa educación financiera nos hace en muchas ocasiones endeudarnos de manera excesiva y después vienen las consecuencias. Estamos viviendo temas difíciles, estamos viviendo momentos complicados con el tema de la economía, la fase 1 ya fue puesta pues en pilotaje, vemos todo esto, pero al final estamos tratando de regresar a la normalidad sabiendo de que es un gran riesgo, es un gran peligro, importan las vidas humanas, sí, pero también tenemos que comer. Y de muchas u otras formas las personas buscan cómo sustentar sus hogares para poder salir de la crisis económica que vivimos actualmente. Las tarjetas de crédito, yo siempre lo he mencionado, son un arma de doble filo, como le pueden bendecir, como le pueden maldecir, porque eso también puede elevarlo a intereses moratorios y perder todo lo que usted tiene. Siempre he apuntado y siempre he dicho que uno debe de gastar lo que tiene. Las tarjetas de crédito en muchas ocasiones son una fuente también para muchos probablemente de ingresos o que les puede facilitar el tema de pagos mensuales. Pero después de eso, ¿qué viene? Hay personas que solo ganan 12,000 lempiras y gastan más de lo que tiene y después es un problema muy serio. Vamos a restablecer precisamente la comunicación con el abogado Samuel Inestrosa, quien es experto en temas laborales, como también en este tema de las afectaciones que nos está dejando el COVID-19 con el tema económico. ¿Tenemos al abogado? Muy bien, vamos a tratar nuevamente de invitarle a usted. Lo tenemos vía telefónica. Abogado, buenos días nuevamente. Tuvimos problemas con la conexión. Sí, muy buenos días. Parece que tuve un problemita con la red del internet, pero aquí estamos. Muy bien, estábamos hablando precisamente sobre el plazo de gracia,
sobre el tema de que muchas instituciones bancarias están cobrando altos intereses moratorios, y eso para nosotros es preocupante porque la población hondureña es lo que nos importa. Los empresarios tienen sus capitales, tienen sus ahorros, tienen cómo sustentar la empresa, pero los pequeños, aquellos que aportan, no lo tienen. Entonces nos preocupa el hecho, abogado, de esos intereses moratorios tan excesivos. Sí, bueno, como estábamos conversando, el periodo de gracia por afectación eran en las cuotas de los meses de marzo, abril, mayo y junio del presente año 2020. El periodo de gracia finalizó el 31 de julio del presente año. Y como repito nuevamente, la deuda solo genera intereses corrientes y no intereses moratorios, según lo que determinó la propia Comisión Nacional de Banca y Seguros. Entonces, también se estableció que si continúa la afectación para el pago de estas cuotas, o sea, quiere decir que usted no pagó todos estos meses, increíblemente ahorita en agosto ya tiene que pagar toda esa deuda, según lo que se interpreta en esta resolución. Entonces, eso es casi imposible cuando la economía pues ha estado pausada, cuando las empresas han tenido que suspender contratos de trabajo y en algunas ocasiones cerrar, que usted, entonces, eso le imposibilita que usted vaya a pagar la cantidad de esas deudas atrasadas. Entonces, la Comisión Nacional de Banca y Seguros emite en su resolución que usted puede solicitar ese periodo de gracia adicional, o sea, refinanciamiento, readecuación y cuotas no pagadas. Pero tal y como lo conversamos, esto no es suficiente para que las personas obtengan un beneficio real. Claro. Pues tenemos que hablar de otras medidas más efectivas, por ejemplo, condonar intereses podría ser una medida, ¿verdad? Lo conversamos la vez pasada, que las instituciones bancarias tienen la suficiente estabilidad que si usted no le paga un interés, las que van a quebrar, cuando aquí han tenido beneficios grandísimos, ¿verdad? Y se han enriquecido del dinero que la gente pues guarda en sus instituciones financieras. Tenemos, entonces, abogado, que deberían de tomarse mejores medidas y más eficientes para que la gente realmente obtenga un beneficio en esta crisis. Tenemos consultas, rápidamente le vamos a dar lectura a mensajes de texto porque ya estamos en la parte final del segmento y precisamente también del programa. Si tenemos consultas, vamos a darle lectura. Buen día, yo tengo un problema con un banco. Me entregaron una tarjeta de crédito, la cual nunca fue activada por un problema de información y ahora me dicen que tengo un saldo de 3.720 lempiras. Pues fíjense que esos problemas con las tarjetas de crédito es común. Por eso, cuando usted finalice de pagar una deuda de una tarjeta de crédito, usted solicite los finiquitos, ¿verdad? O informe al banco y usted guarde la documentación que corresponda. Hay cantidad de casos que la tarjeta de crédito, estas instituciones bancarias pasan 10 años y le quieren volver a cobrar tal vez saldos que supuestamente todavía quedaron ahí. Hay que tener mucho cuidado con el uso de tarjetas de crédito, ¿verdad? Porque ahí es donde yo considero, según mi criterio, donde más abusos hay hacia los clientes por el cobro excesivo de intereses, el cobro excesivo de cuotas, y aún así cuando usted termina de pagar, quieren a los años volver a cobrarle. Entonces usted guarda su documentación, sus finiquitos para evitar este tipo de problemas posteriores. Si tenemos más consultas, las vamos a colocar en pantalla para darle lectura al último mensaje esta mañana, ya para irnos despidiendo, porque nuestros compañeros de Café Caliente también ya están listos con más información. Vamos a colocar mensajes de texto en pantalla. Buenos días, mi nombre es Carlos Medina y tenía un negocio de fotocopias en Canela, La Paz. Cuando comenzó la pandemia tuve que cerrar. Tengo el servicio de internet con Hondutel, pero desde el 16 de marzo yo no tengo el servicio debido a que me vi obligado a cerrar mi negocio, para lo cual intenté ir a las oficinas para cancelar el servicio, pero han estado cerradas desde entonces, por lo que me he comunicado a un número, el cual aparece en pantalla, que si contestan, pero ellos me alegan que no tienen la potestad para poderme cancelar el servicio hasta que abran de nuevo las oficinas, las cuales continúan cerradas y no he podido hacer dicho procedimiento y cada mes sube el recibo. Cabe mencionar que después de marzo yo pagué
marzo, abril, mayo, pero desde junio no pago porque no puedo. El negocio era el que me proveía para pagar dicho servicio. No sé qué hacer, todos los meses me sube el saldo. Sí, esas son situaciones complicadas que las personas en estas condiciones, ¿verdad? La vez pasada, que esta es una condición inédita, donde se están dando muchos conflictos jurídicos, ¿verdad? Y situaciones legales que podemos encontrar vacíos debido a las condiciones que nunca habíamos vivido como país, ¿verdad? Entonces, bueno, lo que se puede aconsejar es que en todo caso hagan los esfuerzos de envío de correos y llamadas, mensajes, pruebas que puedan acreditar que en determinada fecha usted estaba intentando cancelar esos servicios que usted ya no puede cancelar, ¿verdad? Porque va a haber un momento que la institución o la empresa va a abrir y va a aperturar y va a querer cobrarle todos esos meses, ¿verdad? Pero usted tiene que comprobar también, viceversa, que usted no aperturó su negocio o ya no quería obtener el servicio, ¿verdad? Y que en virtud de estar cerradas las oficinas, pues no puede ocurrir. Como les repito, aquí son casos específicos para cada situación que habría que analizar a profundidad, pero lo importante es que en toda circunstancia, en toda relación contractual, se guarden los medios de prueba necesarios que acrediten las condiciones que usted necesitaba en ese momento y que en determinado espacio usted va a probar para acreditar que ya no quería el servicio, por ejemplo. Bueno, abogado, yo le agradezco mucho por brindarnos este espacio, agradecemos por todas las valoraciones que nos ha dejado. A cada televidente, a aquellos que no les hemos respondido, vamos a brindarle el número de teléfono del abogado Samuel Inestrosa para que se pueda poner en contacto con el abogado. Muchísimas gracias. A la orden, licenciada, es un gusto acompañarles y siempre recordarle a la gente en este tipo de casos de deuda, traten de llegar a acuerdos internos con las instituciones bancarias y si consideran que existen abusos, recuerden que existe la Comisión Nacional de Bancos y Seguros que recibe este tipo de denuncias por abusos de estas instituciones financieras que regulan. Muchas gracias, feliz día. Muchísimas gracias, abogado Samuel Inestrosa. Nos encontraremos en una próxima entrevista. Nos despedimos desde aquí.